Hola a todos, bienvenidos a Videotutoriales Infolamps y damos comienzo a una serie de vídeos dedicados a la programación de videojuegos en Unity 5. Concretamente el lenguaje que vamos a usar es C#. Y los vídeos serán sobre C# muy básico para ir avanzando dependiendo del éxito que tengan de las peticiones vuestras. Y por tanto va a ser a nivel de principiante, no necesitáis ningún tipo de conocimientos en programación en Unity, aunque sí necesitáis mínimos conocimientos sobre el editor, porque no voy a dedicarme a explicar cosas respecto a Unity. El curso se centra única y exclusivamente en programación. Lo primero que vamos a empezar es a preparar nuestro layout, nuestro editor, ¿vale? Colocando los paneles donde más nos interesen. En principio estos son los paneles que trae de fábrica el Unity. Si nos vamos aquí a la opción de layout, aquí aparecen diferentes distribuciones de paneles. Obviamente yo suelo usar mucho tal. Y damos prioridad al panel de console. Los paneles se obtienen del menú Window. Y si vemos ahí, al final aparece console, lo arrastramos por la etiqueta y lo colocamos aquí abajo. Los paneles se pueden hacer más grandes desplazándolos por los bordes. Cambiamos de tamaño estos paneles de aquí y menos el inspector, y lo que vamos a hacer es arrastrar la pestaña de game hacia un lado para ver por un lado escena y por otro lado game. No voy a dedicar a explicar lo que es escena, lo que es game, porque no tiene sentido ahora mismo. Hacemos más grande el panel de consola y si queréis guardar vuestra distribución tendréis que veniros ahí a ese botón, está layout y sub layout, ¿vale? Ejemplo, programación C#. Otra cosa que salvamos, si queremos regresar, si volvemos a tal por ejemplo y queremos regresar a nuestro layout, tendríamos que cargarlo aquí al final, ¿vale? Ir ahí y aquí lo tenemos recuperado. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es comprobar qué editor externo, porque cuando nosotros hagamos nuestros scripts necesitaremos de un editor obviamente, y el editor que vamos a utilizar es el MonoDevelop, que ya se instala cuando instaláis cualquier versión de Unity. Por tanto vamos a comprobar que cuando hagamos doble clic en un script sea el editor que aparezca por defecto. Eso lo sabemos en Edit. Tendríamos que ir a Preference, tendríamos que ir aquí por la izquierda External Tools y comprobar que External Script Editor esté el MonoDevelop. Si tenéis instalado el Visual Studio os aparecerá por ahí, incluso hasta se os pone por defecto. Yo tengo el MonoDevelop ahí puesto. Aparte de esta serie de consideraciones, no creo que me deje ninguna más en el tintero. Si es así os la recordaré. Vamos a crear nuestro primer script. Para crear un script hay que tener en cuenta una serie de normas. Sería el nombre del script. El nombre del script recomiendan que se comiencen por letra, en este caso, y posteriormente números, letras y números. Si necesitamos que el nombre de nuestro script lleve números. Y si el nombre consta más de una palabra, cada una de esas palabras que empiecen por mayúsculas, y no debe de llevar espacios. Vamos ahora a crear un script. ¿Cómo se crea un script? Botón derecho en el panel de proyecto, que es donde irían todos nuestros recursos, y tendríamos que irnos por ejemplo a Create, y aquí arriba aparecerá C# Script. JavaScript sería el otro tipo de lenguajes que entiende Unity, y el último sería el Bo, ¿vale? En este caso C# Script. Aparece el simbolito y aparece que le indiquemos un nombre, lo que os decía antes. Primera con mayúscula, nuestro primer, la P con mayúscula, script, la S con mayúscula, ¿vale? Ese sería un nombre apropiado para nuestro script.
Otra forma para crear script sería aquí, el botón Create en el proyecto y C# Script. Si nosotros tenemos un script seleccionado, en el panel de inspector aparecerá su contenido. Pero ahora queremos editarlo. Para editar un script, doble clic. Bien, como veis se ejecuta el monodevelop, que será el editor que tengamos predeterminado para ejecutar para editar scripts, y aparece un contenido previamente creado. Ya iremos viendo cosas sobre el monodevelop y no voy a contaros nada sobre esto. Única y exclusivamente lo que os voy a decir es que vamos a escribir algo entre las dos llaves del void start. Vamos a simplificar esto para que no os liéis. Borramos esto y escribimos ahí dentro, ¿vale? Hacemos tab y escribimos algo. Por ejemplo, pues eso, escribimos algo. Cuando yo pulse control S, el script se guardará. Si ahora volvemos a Unity, por aquí aparecerá, veis que aparece un simbolito, eso significa que Unity está comprobando el script que hemos escrito para ver si coincide con sus estándares o si lo entiende simplemente. Veis que en el panel consola aparecen concretamente dos errores y esos errores y ese primer error también va a aparecer en la barra de estado de Unity. La consola, por tanto, tiene como propósito, aparte de mostrar los errores, mostrar mensajes por consola y otra serie de cosas. Ya haremos algún tipo de consideración sobre los errores, de tal forma que el primero es el que nos va a dar una pista más general del tipo de error que tenemos. Sí, en este caso, bueno, es 1, y este concretamente es más de lo mismo, nos está informando de lo mismo al final. Y veis que aparece el nombre del script que contiene el error más la línea 9, línea 9 y columna 9. Ahí está localizado nuestro error. Si vamos al script, tenemos la fila 9 y ahí nos está mostrando, subrayado en rojo también, que ahí ha encontrado un error. Lo que nos está mostrando es que falta algo, o sea que no entiende nada de esto, ¿vale? Entonces vamos a escribir a Unity algo que sí que entienda. Lo que entiende Unity, obviamente, es en este caso el lenguaje C#, una serie de instrucciones que vamos indicando para que haga algo. Tenemos que saber comunicarnos con él para que siga nuestras órdenes, y esa forma de comunicación es la que vamos a estudiar a lo largo de sucesivos vídeos. Vamos a hacer algo muy sencillo, simplemente vamos a escribir un mensaje por consola y por tanto aquí escribimos lo siguiente: debug. Veis que nos va a aparecer una ayuda sensible al contexto, en este caso nos aparece la palabra debug, ¿vale?, que es una clase. Vamos a hacer punto, a continuación vamos a escribir log, podemos hacer intro con la primera si esta aceptación está subrayada, ¿vale?, con lo cual se completa, abrimos paréntesis y entre comillas el típico hola mundo, ¿vale?, cuando se empieza a programar, a aprender a programar, hola mundo, y punto y coma. Si hacemos control S y regresamos a Unity, nos sigue saliendo un mensaje de error. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de si aquí hay un corchete que abre y cierra, aquí tiene que haber un corchete de apertura que no cierra. Por tanto, tendremos que cerrarlo nosotros. Ahí, control S y regresamos de nuevo. Veis que ya no hay errores, pero no muestra nada por consola cuando estamos diciendo que nos muestre un mensaje. Por una parte, cuando nosotros escribimos script, esos scripts son comportamientos, si queréis entender, componentes que tienen que llevar parejos a un objeto. Si yo estoy escribiendo un script, ese script es un comportamiento que puedo asociárselo a un objeto en mi proyecto. En este caso, yo quiero asociar mi script a la main cámara para que simplemente aparezca ese script asociado a ese objeto. Entonces selecciono main cámara
en el panel de jerarquía. La jerarquía es el panel que muestra los objetos que yo tengo en mi escena. Tengo una luz direccional y tengo una main cámara, que es lo que está mostrando en el panel de game. Cualquier objeto en Unity, sea una luz, sea una cámara, sea lo que sea, tiene una serie de componentes, ¿vale? Concretamente, algún componente es común a todos los objetos. El componente transform, por ejemplo, capaz de, que es lo que nos hace que nosotros podamos mover un objeto, ¿vale? Y en este caso, pues un componente especial para luz, al tratarse de una luz direccional que tengo seleccionada, ¿vale? Entonces yo quiero agregar el componente de script. Entonces, lo que puedo hacer es coger mi script desde ahí, arrastrarlo al inspector, con lo cual me aparece ahí, ¿vale? Asociado a main cámara. Y también lo que puedo hacer es añadir botón, añadir componente, y aparecerá una lista de componentes por categoría, y yo lo que tengo que buscar es nuestro, ¿vale? Nuestro primer script, con lo cual puedo asociarlo también de esa forma. Por tanto, los componentes extienden la funcionalidad de un objeto, y cuando nosotros escribimos scripts es lo que queremos hacer, extender la funcionalidad de algún objeto con el comportamiento que nosotros queramos darle. Si ahora pulsamos play, ese tres botoncitos, el primero play, veis que ahora sí aparece nuestro mensaje por consola: hola mundo. Y ya para ir acabando nuestro vídeo, nuestro primer vídeo sobre programación, vamos a irnos al menú Help y vamos a irnos a Scripting Reference. Y aquí aparece todo el diccionario que, en este caso, relacionado con C#, veis que tengo C# ahí puesto, que tendremos que aprender a utilizar para poder programar nuestros juegos, ¿vale? Esto es un diccionario que, al igual que el diccionario Real Academia Española, cuando nosotros queremos aprender el significado de alguna palabra, este es el que tenemos que acudir para programar, ¿vale? Tanto, ¿cómo se emplea esto? Es muy simple. Yo me pongo ahí y busco debug, que fue lo que hemos usado antes. Lo buscamos. Veis que aparece debug. Pulso para introducirme. Veis que aparece, es una clase que contiene métodos para hacer debug, que sería pues el buscar errores y demás. Se suele emplear para mostrar mensajes por consola en algún paso del desarrollo. Eso se utiliza para debugs. Y veis que aparece, contiene static variables y contiene, ya veremos qué es esto, contiene static function. Una de las funciones estáticas que contiene es el log, que lo hemos empleado en la notación por punto, ¿vale? Y el log nos dice que muestra un mensaje, muestra un mensaje por consola, y nos da un ejemplo, ¿vale?, de utilización. Siempre nos va a dar un ejemplo de utilización de alguna parte en concreto. Bien, esto es todo, un saludo y hasta el siguiente video tutorial.